Los gruesos muros de mampostería o la planta rectangular con ábside semicircular confirman el estilo románico de esta ermita del Consuelo, en Camañas, una de las pocas que persisten en la provincia de Teruel con esta arquitectura. Otra peculiaridad, antes que ermita, fue la iglesia parroquial del castillo de la localidad, pero si hay algo que la hace realmente única, es su interior. Aparte de la decoración de la cabecera con el pantocrátor y el tetramorfos, lo que sí que es un elemento muy distintivo es la decoración que encontramos en las vigas maestras que hay en la techumbre. En ella aparecen representaciones de caballeros templarios, de escenas de combate y algunas representaciones que no hemos encontrado paralelismos en ningún otro sitio, no solo de la península, sino de todo el mundo mediterráneo, como por ejemplo es la representación de un jinete que en la gualdrapa del caballo, como elemento heráldico, lleva la cúpula del templo de Jerusalén. Razones por las que el Gobierno de Aragón ha decidido declararla bien de interés cultural. Una noticia que se ha recibido con gran satisfacción en el pueblo. Llevamos varios años trabajando para poner en valor tanto la ermita como la zona del castillo. La ermita del Consuelo está dentro del conjunto, digamos, del castillo, y entonces, buscando información con la ayuda de Patrimonio, descubrimos que desde el 17 de abril del 2006 todo este conjunto está protegido como BIC, pero como tal la ermita no estaba declarada como BIC. Solicitamos a finales del 2019 a Patrimonio y ya recientemente, ahora en mayo, ha sido declarada ya como BIC. Supone poder acceder a ayudas que hasta el momento no teníamos acceso. Podríamos optar a ayudas a nivel nacionales de Ministerio de Cultura y también incluso poder optar a ayudas europeas. Ayudas que el consistorio destinaría a una tercera fase de restauración de esta ermita. Hasta el momento se han hecho 2 actuaciones, hará una docena de años que ya se iniciaron, y primero se hizo todo el exterior, con toda la parte del tejado se arregló para que no siguiéramos teniendo goteras. Luego una segunda parte en la que se hizo toda la techumbre, todo el artesonado que hay con caballeros templarios y con dibujos, están todos restaurados, y el pantocrátor también, porque además había deteriorado bastante porque tenemos un gran problema de humedad. La acción que ahora mismo urgiría sería arreglar el problema de humedades que hay, porque se están deteriorando pinturas que quedan aún, que en las catas han salido pero que faltan aún por descubrir, y luego las humedades están subiendo por las paredes, que está deteriorando mucho el estado de la ermita. Este pequeño tesoro, que cada año recibe visitas provenientes de todas partes de España, quiere convertirse en un revulsivo para la localidad. Desde el ayuntamiento trabajan ya en un proyecto para recuperar también las ruinas del castillo y ampliar así la oferta turística.